Damos entonces inicio de esta forma al módulo de fisiología respiratoria o fisiología de la respiración. Específicamente vamos a tocar el tema de mecánica de la ventilación pulmonar. Y así como los demás módulos, es importante que fijemos bien ciertos conceptos que nos lleven a un mejor entendimiento de las patologías en el futuro, ¿verdad? Entonces vamos a repasar, mejor dicho, ciertos conceptos anatómicos, ciertos conceptos histológicos para una mayor comprensión de todo el capítulo. Si hablamos de anatomía del sistema respiratorio, es importante mencionar que este aparato va a iniciar específicamente en la nariz, ¿verdad? Ya inicia en la cavidad nasal. Es donde encontramos las vibrisas o pelos, encontramos los cornetes, ¿verdad? Encontramos ciertas estructuras que nos van a servir para que se produzcan ciertas funciones como la de humidificar el aire, la de filtrar el aire, también la de calentar el aire, ¿verdad? Luego pasamos a la faringe, que sabemos que se divide en su porción nasofaringea, su porción orofaringea. Pasamos después a la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, ¿verdad? En este lugar se produce la fonación. Luego vemos a la tráquea, que está compuesta por anillos cartilaginosos que impide que este conducto se colapse. Encontramos a los bronquios. Tenemos a este aparato se lo divide en dos zonas principales, ¿verdad? La zona conductora o zona de conducción, en donde se producen las funciones que les mencioné hace un rato, que son la calentar, filtrar y humidificar el aire. Y luego tenemos la zona respiratoria, ¿verdad? Que vamos a pasar en el siguiente PPT para ver eso. En donde se produce toda o mejor dicho, la función principal de este aparato, ¿verdad? Que es la función de intercambio de gases, que van a ser el oxígeno y el CO2. Importante mencionar que todo este sistema va a estar recubierto, este aparato, mejor dicho, todo este aparato va a estar recubierto por un epitelio plano estratificado que va a contar con las células secretoras de moco, o como ustedes las conocerán por histología como células caliciformes. Esto va a permitir que este epitelio, que este aparato respiratorio se encuentre continuamente recubierto por una capa fina, muy fina de moco. ¿Para qué esta capa fina de moco? Esta capa fina de moco va a estar presente para que las partículas inhaladas, ¿verdad? Las partículas que pasaron el filtro de la cavidad nasal, se adhieran a esta película de moco y sean transportadas. ¿Cómo van a ser transportadas? Y bueno, a través de los cilios, ¿verdad? Los cilios van a ejercer un efecto, un movimiento, van a producir un movimiento. Los cilios que se encuentren por debajo de la faringe van a producir un movimiento de abajo para arriba, por decirlo de alguna forma, en una persona parada, ¿verdad? O sea, van a ejercer un movimiento hacia la boca, por dar una referencia. Y los cilios que se encuentren por encima de la faringe van a ejercer un efecto también hacia la boca, ¿verdad? También no específicamente hacia la boca, pero digo en dirección a la boca para que se hagan la idea de que van a ir bajando, ¿verdad? ¿Para qué esto? Para que estas partículas puedan moverse, puedan ser movidas y puedan ser deglutidas, o que se active el reflejo de oxígeno y se expulsan del organismo a través de la tos. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, y si avanzamos un poco más, o mejor dicho, si vamos más para abajo, encontramos ya a los bronquios primarios, a los bronquios secundarios, encontramos a los bronquiolos, ¿verdad? Que son los bronquiolos terminales, luego a los bronquiolos respiratorios, y por último a una de las piezas más fundamentales de este aparato, que son los alveolos, que otra vez tienen su división, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo importante mencionar acá son, que vuelvo a señalar, la zona de conducción, la zona respiratoria. En realidad la zona de conducción ya inicia en la nariz, ¿verdad? Como bien mencioné hace rato. Bueno, y avanzando un poco más, entonces encontramos a los alveolos. Encontramos a los alveolos con su conducto alveolar, a los alveolos propiamente dicho, que son estas estructuras que señalamos acá.
Y el conjunto de todo esto se va a llamar saco alveolar, ¿verdad? Que es lo que se ve ahí. Si pasamos a hablar de la histología del epitelio de esta zona, tenemos que mencionar que estos tabiques interalveolares van a estar compuestos por fibras elásticas de tejido conjuntivo, de tejido conectivo y por capilares. Hablamos de capilares, entonces tenemos que recordar cómo está dado la irrigación del pulmón. Está dado por las arterias pulmonares, que se encuentran en número de 2, provienen del ventrículo derecho. Y estas arterias pulmonares van a atraer sangre desoxigenada, ¿verdad? Van a traer una sangre desoxigenada para que justamente el intercambio gaseoso se produzca en esta zona y se pueda oxigenar. Luego las venas pulmonares van a hacer el trabajo. Las venas pulmonares que se encuentran en un número de 4 y desembocan en la aurícula izquierda para posteriormente enviar esta sangre oxigenada a toda la circulación sistémica, ¿verdad? Por el proceso que ya sabemos que ustedes vieron en cardio y en circulatorio. Bueno, continuando con esto, sabemos que están formados por varias células, pero son las que se ven acá las que más nos llaman la atención, ¿verdad? Tenemos a los macrófagos que actúan como línea de defensa si es que alguna partícula llega a atravesar los filtros que vimos previamente. Y tenemos a las células de tipo 1 y tipo 2, o mejor conocidas también como neumonocitos tipo 1 y tipo 2. Hablando primero de las células de tipo 1, las vemos acá que en su mayoría se encuentran formando en esta disposición, ¿verdad? Formando las paredes alveolares unidas estrechamente una a la otra. Y encontramos a las células de tipo 2 o neumonocitos de tipo 2 que se encuentran como sobresaliendo en la superficie alveolar, ¿verdad? Recubriendo más o menos un 10% del total. Contienen gránulos y estas células van a ser las encargadas de... Podemos decir que son las células estrella. ¿Por qué es las células estrella de este aparato? Porque estas células van a producir un agente tensioactivo. Este agente tensioactivo se llama surfactante, que crea o mejor dicho, se encarga de una función muy importante, una función demasiado relevante, que es la de reducir la tensión superficial y evitar el colapso de estos alveolos durante la aspiración. Vamos a ver más adelante esto de inspiración y expiración, pero es lógico pensar que cuando nosotros introducimos aire, ¿verdad? Por la nariz, estamos inspirando, entonces los alveolos se van a abrir, ¿verdad? Pero cuando expiramos, nosotros necesitamos que esto siga abierto, entonces ese colapso se evita gracias a este surfactante que les mencioné, ¿verdad? Como para dar un dato, ¿verdad? Capaz a ustedes les sirve para relacionar y acordarse de esto cuando ustedes estén en pediatría. Van a estudiar una enfermedad que se llama enfermedad de la membrana hialina, que se da en niños prematuros. ¿Por qué niños prematuros? Porque este surfactante se produce ya en la etapa embrionaria, ¿verdad? Generalmente se espera más o menos o sea, es esperable que se produzca hasta las 34 semanas de gestación más o menos. Pero ¿qué pasa si una embarazada tiene un niño prematuro? Entonces no se produce surfactante y se produce esta enfermedad que les dije, ¿verdad? La enfermedad de la membrana hialina. Colapsan los pulmones de la criatura, del niño. Entonces este niño entra en distrés respiratorio, ¿verdad? Esto les digo como para que relacionen y de repente hagan un poco de una comparación para acordarse mejor. Bueno, avanzamos entonces. Acá nada más muestra la unidad alveolo capilar, pero ya en otra disposición. Vemos acá a los neumonocitos de tipo 1, que mencionamos hace rato, las células alveolares de tipo 2, las células productoras surfactantes, a los macrófagos que cumplen la función de fagocitar las partículas que llegan hasta este punto, a los capilares, y esto es lo que sería la barrera hematogaseosa donde se produce
el proceso de intercambio de gases, como dijimos hace rato, ¿verdad? O también denominada membrana respiratoria. Eh, Acá delinea este punto, ¿verdad? O encuadra, mejor dicho, esta región, porque se dice que, sí, se dice que este intercambio va a tender a producirse en la porción más fina de la membrana, ¿verdad? Obviamente podemos suponer que no va a tener el mismo grosor en todas las partes, ¿verdad? Entonces dice que tiene tendencia a que se produzca este intercambio en las porciones más finas, ¿verdad? Seguimos avanzando. Vemos acá a ambos pulmones contenidos en la cavidad torácica, cada uno con su saco pleural independiente. Tenemos que recordar que estos pulmones se hallan compuestos por fibras elásticas que hacen que justamente estas fuerzas elásticas, ¿verdad?, mantengan o tiendan a que estos pulmones, sin que exista obviamente ninguna fuerza que los insufle, tiendan a mantener a estos pulmones colapsados, ¿verdad? Recordemos que estos pulmones no se hallan unidos constantemente a la pared torácica, ¿verdad? Estos pulmones se hallan en constante movimiento por la respiración, ¿verdad? Por la inspiración y por la expiración se hallan en constante movimiento. Por ende, no están pegados de forma continua por la pared torácica, ¿verdad? Sí, hay que recordar que están pegados, o sea que se encuentran fijos en ambos hilos pulmonares, ¿verdad? Pero solamente ahí. Se encuentra recubierto por una membrana de doble pared, que es la pleura, que vemos acá. Tenemos la pleura visceral, que es la parte de la membrana que se encuentra directamente sobre la superficie de los órganos de los pulmones. Y tenemos la pleura parietal, que es la capa que se encuentra directamente sobre la superficie de la pared torácica, ¿verdad? Entre ellas se encuentra un pequeño espacio, que es el espacio pleural, en donde circula el líquido pleural, ¿verdad? Acá va a existir una cierta presión negativa. ¿Gracias a quién? Y gracias al sistema linfático, porque va a drenar este exceso de líquido pleural y va a producir una ligera presión negativa, de menos 5 centímetros de agua más o menos, que en un estado de reposo va a tender a mantener a ambos pulmones pegados por la cavidad torácica, ¿verdad? Siempre y cuando estemos en un estado inspiratorio, esta caja torácica va a tender a mandar hacia afuera los pulmones, ¿verdad?, con más fuerza. Entonces se va a generar una presión más negativa en este espacio pleural y va a ir de menos 5 a menos 75 centímetros de agua. Eso es todo lo que podemos decir acá. Entonces, el objetivo principal de la respiración es el suministro de oxígeno a los tejidos, y así como como deja oxígeno a los tejidos, realiza un intercambio con el dióxido de carbono para posteriormente eliminarlo del organismo, ¿verdad? Lo realiza a través de 4 funciones principales con las que cuenta, ¿verdad? La función de la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares, la difusión de este oxígeno y del dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, ¿verdad?, a través de los capilares, como explicamos hace rato, el transporte del oxígeno y del CO2 en la sangre y los líquidos corporales, si hablamos a un nivel más biológico, ¿verdad? Esto va a las células y hasta las células y desde ellas otra vez, ¿verdad? Y la regulación de la ventilación y de otras facetas de la respiración. Vamos a ir explicando con mayor detalle durante la clase estas funciones que vemos acá. Bueno, y acá vemos a las etapas de la respiración, ¿verdad? La respiración se la divide en etapas para una mayor comprensión. Primeramente tenemos a la ventilación, ¿verdad?, que es el intercambio el intercambio de aire que se produce desde la zona de conducción hasta los alveolos, ¿verdad? Y se produce entre la atmósfera y los alveolos pulmonares, como dijimos. Luego encontramos el intercambio de oxígeno y de CO2 en la barrera hematogaseosa, ¿verdad? Fundamentalmente. Es acá en donde a través del aire de los alveolos ingresa el oxígeno a través de esta barrera hematogaseosa, se intercambia con el CO2, el CO2 sale, es eliminado del organismo y entra el oxígeno, ¿verdad?, que posteriormente va a ser distribuido a los tejidos. Se produce esto que dijimos recién, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos,
Sabemos que esto ocurre a través de posteriormente al intercambio, ¿verdad? Ocurre a través de las venas pulmonares que van y depositan toda la sangre en la aurícula izquierda. Esto va después al ventrículo izquierdo y es distribuido a toda la circulación sistémica y a los tejidos por la arteria aorta, ¿verdad? Esta sangre eh, lleva a estos hematíes que contienen al oxígeno en su interior, ¿verdad? Llega hasta los tejidos y se produce este intercambio celular. Ya a nivel celular se genera esta reacción metabólica, ¿verdad? Y se produce lo que se llama la respiración celular, ¿verdad? Se genera esta reacción metabólica en donde el oxígeno es depositado en los tejidos según sus necesidades, según sus demandas, y como producto de desecho, en- como producto de desecho manda el CO2 que posteriormente va a ser eliminado del organismo, como dijimos. Ahondando un poco más en lo que sería mecánica ventilatoria, encontramos el concepto de ventilación pulmonar, que básicamente es el movimiento de aire que mueve a los pulmones, ¿verdad? Sabemos que este movimiento se divide en dos: un movimiento de inspiración, que es más un movimiento activo, y un movimiento de expiración, que es un movimiento más pasivo. Y no se preocupen, que esto vamos a ver en los slides siguientes, y vamos a tocar estos conceptos, vamos a ver qué músculos están implicados en cada proceso en las siguientes diapositivas, ¿verdad? Bueno, la ventilación pulmonar va a depender del volumen de aire que entra en cada inspiración y también de la frecuencia respiratoria. Es importante diferenciar que esta ventilación va a variar. Obviamente va a variar si nos ponemos a comparar una persona que se halla en reposo en comparación con una persona que se encuentra haciendo ejercicio, una persona que tenga una patología de base, o inclusive también varía de acuerdo a la edad de la persona, ¿verdad? Entonces vemos que existen dos movimientos respiratorios, la inspiración y la expiración, ¿verdad? En la inspiración se posibilita la entrada de volúmenes pulmonares a las cavidades, la entrada de volúmenes respiratorios a las cavidades pulmonares sería, y en la expiración la salida de estos volúmenes, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? ¿O quién posibilita esto, mejor dicho? Esto se ve posibilitado gracias a los músculos que causan expansión y contracción pulmonar, ¿verdad? Se va a dar por dos mecanismos principales. El primero de ellos involucra al diafragma, que hace que el diafragma, para la inspiración, el diafragma se vaya para abajo, que tire la parte inferior de los pulmones para abajo, generando así una expansión de estas cavidades para posibilitar el ingreso de volúmenes de aire. Este proceso va a ser un proceso activo y va a ocurrir lo contrario luego, ¿verdad? Durante la expiración va a producirse el regreso de este diafragma a su posición habitual. ¿Gracias a quién? Gracias a las fuerzas elásticas que ejerce el tejido pulmonar, ¿verdad? Como podemos recordar, los pulmones son órganos con un tejido elástico. Entonces, este proceso ya va a ser un proceso más pasivo, siempre y cuando hablemos de una persona que se encuentre en un estado de reposo, en un estado o sea, que se encuentre tranquilamente, ¿verdad? Ahora, si hablamos de una persona que se encuentra respirando de manera forzada, ya vamos a tener que incluir a otro grupo muscular, ¿verdad? Como por ejemplo sería a los rectos abdominales, que, por ejemplo, durante una aspiración forzada los rectos abdominales se van a contraer, lo que va a ocasionar que empujen los órganos abdominales de abajo para arriba. Esto va a hacer que empuja el diafragma y también que empuja el diafragma para arriba, ¿verdad? Y también va a estirar de esta cavidad torácica para que disminuya el diámetro anteroposterior, ¿verdad? Como vamos a ver en breve. Esto va a generar que se reduzca la capacidad del pulmón para expulsar o sea, para que se expulse el volumen de aire que se halla adentro, ¿verdad? Ahora, el segundo mecanismo por el cual se produce la respiración, o mejor dicho, por los cuales los músculos producen la respiración, es la elevación y el descenso de las costillas, ¿verdad? Para aumentar
o reducir el diámetro anteroposterior de esta cavidad. En un estado de reposo, las costillas van a hallarse en una disposición en la cual se encuentran mirando para abajo y el esternón se va a hallar un poco más cerca de la columna vertebral, ¿verdad? Ahora, cuando nos encontremos en una inspiración, esto se va a expandir, las costillas van a adoptar una disposición casi recta, el esternón se va a alejar de la columna vertebral, ¿verdad? Va a subir, posibilitando así el ingreso de aire, ¿verdad? Y a la inversa en la expiración. Ahora vamos a ver los músculos que están involucrados en este proceso. Para empezar a hablar de los músculos respiratorios, tenemos que dividirlos en grupos de dos. ¿Por qué? Porque hay algunos que facilitan la inspiración y hay otros que facilitan la expiración, ¿verdad? Iniciando con los músculos inspiratorios, tenemos que mencionar al diafragma. Como bien dijimos hace rato, este diafragma, la contracción de este diafragma produce el descenso del mismo, lo que estira los pulmones para abajo y posibilita la entrada de aire, ¿verdad? Si bien también participa en la aspiración, lo hace de una forma pasiva, como lo mencionamos, ¿verdad? Ya no por una contracción del mismo, sino que de forma pasiva este diafragma sube, ¿verdad? Bueno, luego tenemos a los intercostales externos, que son los músculos principales encargados de elevar esta cavidad torácica, ¿verdad? Lo vemos acá, está señalado acá. Luego tenemos a los escalenos, que se encargan principalmente de elevar la primera y segunda costilla, ¿verdad? Tenemos acá elevando la primera y segunda costilla. En el esternocleidomastoideo, que es el músculo que se encarga de elevar el esternón principalmente, para aumentar de esta forma el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Tenemos luego al serrato anterior, que se encarga de elevar las costillas, ¿verdad? Lo vemos también señalado acá, en esta región. Y luego podemos pasar a los músculos expiratorios, ¿verdad? Donde encontramos a los intercostales internos que ejercen exactamente la función contraria de los intercostales externos, ¿verdad? Se los ve señalados acá, ¿verdad? Tirando para abajo de la cavidad torácica. Tenemos a los transversos torácicos, que si bien en su libro no menciona, es importante conocerlos, ¿verdad? Lo vemos acá atrás. Y por último, en la pared abdominal, a los rectos del abdomen, como dijimos hace rato, ejercen una función de que cuando se contraen, empujan esta cavidad torácica para abajo y también empujan los órganos abdominales al diafragma, o sea, empujan estos órganos al diafragma, que hace que este diafragma suba, ¿verdad? Así que por eso también podemos decir que este diafragma no pertenece tanto a este grupo, porque su función de su elevación se produce más por el estímulo de la pared abdominal, ¿verdad? Vemos acá a la inspiración y a la expiración, a los fenómenos que se producen en la inspiración y la expiración, ¿verdad? Como dijimos acá, desciende el diafragma por su contracción. Vemos acá está marcado. Esto produce un aumento del volumen pulmonar, porque obviamente aumenta la cavidad, ¿verdad? Y aumenta por ende el ingreso de aire. Acá vemos que en la aspiración se produce un ascenso de este diafragma a la relajación por los fenómenos que ya conocemos. Esto hace que las cavidades se achiquen, disminuye de esta forma el volumen pulmonar y aumenta el egreso de aire, ¿verdad? Tenemos acá que en la inspiración entra aire, cosa que ya dijimos. El diafragma contraído aumenta el volumen torácico. Lo que ya mencionamos, ¿verdad? Que siempre la inspiración va a ser un proceso activo, un movimiento activo por la contracción de este músculo, ¿verdad? Y que en la aspiración sale aire, este diafragma se va a relajar, el volumen torácico disminuye por la disminución de la cavidad, y esta aspiración en general va a ser un movimiento pasivo, ¿verdad? Esto tienen que recordar siempre y cuando la persona se encuentre en reposo o respirando tranquilamente. Ahora, cuando hablemos de una respiración forzada, esta aspiración obviamente no va a ser un movimiento pasivo.
Tocando un poco los conceptos físicos, vamos a repasar unas cuantas leyes que ustedes ya vieron en biofísica, pero que no está de más mencionar de vuelta, ¿verdad? Y también vamos a empezar hablando de la elasticidad de los órganos en cuestión, que son los pulmones, ¿verdad? En esta elasticidad, entonces, menciona que es la capacidad del tejido para expandirse o retornar a su situación original sin deformarse o romperse. Podemos comparar al pulmón con un globo, por ejemplo, ¿verdad? En donde se puede inflar o desinflar. Se desinfla precisamente sin romperse, vuelve a su estado original, ¿verdad? Sin ninguna deformidad. Como dijimos hace rato, este pulmón va a contener estos tejidos elásticos, va a estar compuesto por estos tejidos elásticos que le van a otorgar esta capacidad, ¿verdad? Luego encontramos la ley de Dalton, que nos habla sobre la presión total, ¿verdad? Nos dice que es la suma total de las presiones parciales de los gases que se encuentran en el ambiente. Aparte del oxígeno y el dióxido de carbono, nosotros vamos a encontrar otros gases en el ambiente, ¿verdad? Que son el nitrógeno, por ejemplo, el argón, pero a nosotros principalmente nos va a interesar ahora hablar del CO2 y del oxígeno. Luego nos dice que, algo que ya sabemos también, que el aire se va a mover de un gradiente de presión mayor a un gradiente de presión menor, ¿verdad? Así va a posibilitarse la difusión de este aire, ¿verdad? Y por último nos habla de la ley de Boyle, ¿verdad? Que nos dice que la presión ejercida por un gas va a ser inversamente proporcional al volumen que ocupa en el ambiente, en el aire, ¿verdad? Recordemos esto siempre a una temperatura constante, porque otra, otra variable de esta ley es la temperatura. Entonces la temperatura se tiene que mantener constante para poder hablar de esta ley acá, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a entender el proceso de ventilación, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos cierto volumen de gas, que va a ser de 1, ¿verdad? Que se encuentra a una presión determinada durante el comienzo del experimento, ¿verdad? Si varía el volumen de un gas hasta un nuevo valor, ¿verdad? Ya sería B2, la presión también va a cambiar, ¿verdad? Esta presión entonces, o sea, esta presión de la que decimos que va a cambiar va a ser P2, ¿verdad? Eh, Nada más decir que durante la inspiración del diafragma, durante la inspiración este diafragma y estos músculos intercostales se van a contraer, van a hacer que el volumen de la cavidad aumente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando aumenta el volumen se reduce la presión, ¿verdad? O sea, esto más que nada se refiere a esta ley, ¿verdad? Como les dije, es importante o es aplicable para entender mejor la ventilación pulmonar. Bueno, sí. Entonces, ¿por qué entra y sale aire de los pulmones? Primero vamos a tener en cuenta un estado de reposo, ¿verdad? Un estado en el que la glotis va a estar abierta, en el que no va a haber un flujo a través de los pulmones, a través de todo el árbol respiratorio. Entonces, tenemos la glotis abierta, tenemos que no hay flujo de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión alveolar, ¿verdad? Va a ser exactamente igual a la presión atmosférica, lo que no va a generar un gradiente de presión, entonces no va a generar un movimiento de volúmenes de aire. Podemos decir que en este estado, en este contexto, la presión va a ser de 0 centímetros de agua, ¿verdad? Ahora, durante la inspiración, la presión alveolar tiene que disminuir un poco. Generalmente dice que disminuye a menos 1 centímetro de agua, más o menos, de la presión atmosférica. Y esto ya va a ser suficiente como para mover 0,5 litros de volumen de aire, ¿verdad? Lo que me va a posibilitar la inspiración. Y ya va a ocurrir lo contrario durante la expiración, ¿verdad? La presión alveolar va a tener que aumentar. Va a aumentar a 1 centímetro de agua para que el volumen de aire salga, ¿verdad? Bueno, venimos hasta acá, hasta este gráfico que ustedes tienen en su libro, en donde vamos a hacer un paralelismo entre las presiones que ya vimos hasta ahora y entre el volumen pulmonar. Eh, Viendo acá, encontramos a la variación del volumen en litros, encontramos a la presión en centímetros de agua, a las presiones, ¿verdad?
Y acá abajo vemos como línea de puntos divide a las diferentes etapas en la inspiración y en la expiración. Vamos a iniciar por la presión pleural. Como dijimos, la presión pleural era la presión que encontrábamos en el espacio pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral, una presión que estaba ejercida por el drenaje linfático. Dijimos que en el estado de reposo, que sería acá, esa presión era de menos 5 centímetros de agua más o menos, pero que durante la inspiración el, el aumento de esta cavidad torácica va a hacer que necesitemos estirar también los pulmones, ¿verdad? Para que se produzca una mayor entrada de aire, o para que se produzca la entrada de aire, mejor dicho. Y esta presión se va a hacer más negativa, ¿verdad? Va a pasar de menos 5 a menos 7,5 más o menos, que va a ser este descenso de la curva que se ve acá. Y esto va a llevar a que mi volumen pulmonar aumente, ¿verdad? Ese leve aumento, esa leve negativización de esa presión pleural me va a servir para que el volumen pulmonar aumente en 0,5 litros, que es lo que se ve acá, ¿verdad? Por parte de la presión pleural podemos decir que en un estado de equilibrio, como dijimos recién, en un estado de reposo, no va a existir un gradiente de presión no va a existir un gradiente de presión y no va a existir tampoco un flujo de aire en todo el árbol bronquial. Pero cuando nosotros negativicemos también esta presión a menos 1 centímetro de agua, ¿verdad? Que por eso vemos que esta curva baja acá, también va a permitir el acceso ya de 0,5 litros de agua, ¿verdad? Coincidentemente con la cantidad de volumen que ingresa al negativizar la presión pleural. A la inversa se consigue, o sea, se consigue esto a la inversa en la aspiración, ¿verdad? Eh, vamos a, Se va a producir una retracción de los pulmones, las presiones se van a tornar menos negativas. Y acá aplicamos ya o sea, podemos ver aplicada ya la ley de Boyle, ¿verdad? Porque vamos a ver que la presión alveolar, por ejemplo, va a aumentar esta presión, que es esta curva que vemos acá. Entonces el volumen pulmonar va a disminuir, ¿verdad? Y algo importante, que es lo que está pintado ahí, va a ser la diferencia entre la presión alveolar y la diferencia entre la presión pleural. Esto se va a denominar presión transpulmonar. ¿Y qué nos indica esto? Esto nos va a indicar la medida de la fuerza elástica de los pulmones, ¿verdad? Estas fuerzas, como sabemos, tienden a colapsar en todo momento de estos pulmones durante la respiración, ¿verdad? Esta presión se denomina presión de retroceso y es, como dije, lo que vemos pintado en esta zona, ¿verdad? Decimos de vuelta, es la diferencia, la presión transpulmonar va a ser la diferencia entonces de la presión alveolar y de la presión pleural. Y hablando de la distensibilidad pulmonar o complianza pulmonar, podemos decir que es el aumento o la expansión del volumen pulmonar por cada unidad de presión transpulmonar. Se dice que la suma ya de esta distensibilidad pulmonar en ambos pulmones es de aproximadamente 200 ml por cada centímetro de presión transpulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que, podemos poner ejemplo, ¿verdad? Que cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, luego de unos segundos se va a expandir 200 ml de volumen. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la elasticidad pulmonar, ¿verdad? Porque dijimos que la presión transpulmonar era una presión de retroceso, o sea, tenía en cuenta las fuerzas elásticas de los pulmones y de la tensión superficial que van a haber en los alveolos, ¿verdad? Que esta tensión superficial va a estar muy relacionada con el papel del surfactante que mencionamos al principio y que vamos a volver a tocar en breve. Bueno, nosotros ya nos adelantamos un poco a este slide. Ya hablamos de la presión de retroceso elástico. Ya dijimos que la distensibilidad pulmonar está determinada por las fuerzas elásticas. Ahora, ¿qué nos queda explicar de esta presentación? Nos queda explicar que las fuerzas elásticas están determinadas, o mejor dicho, se las divide en dos, ¿verdad? O podemos partirlas en dos. Primeramente, estas fuerzas elásticas va a depender del tejido pulmonar en sí, ¿verdad? Este tejido pulmonar va a estar compuesto por fibras de elastina, fibras de colágeno. Y si nosotros aislamos la fuerza elástica que ejerce el tejido pulmonar, encontramos que nada más 1/3 del total de esta fuerza elástica va a estar ejercida por este tejido, ¿verdad?
¿Quién se lleva la mayor parte? Bueno, la mayor parte se lleva lo que vamos a mencionar ahora, que son las fuerzas elásticas causadas por la tensión superficial del líquido que reviste estos alveolos, ¿verdad? En total, el resto de la fuerza elástica está causada por este mecanismo, por esta tensión superficial. Este resto, como decimos, corresponde al 2/3 total, ¿verdad? Que es la mayor parte. Y a su vez esto depende del agente tensioactivo, del surfactante, ¿verdad? Del surfactante del que hablamos al principio y que vamos a volver a ver. Decimos de la distensibilidad pulmonar, que determina la facilidad con la que el pulmón puede distenderse o estrecharse por la elasticidad, ¿verdad? Ya dijimos esto, que es el grado de expansión de los pulmones por unidad de incremento de presión transpulmonar. Dijimos esto, que la suma de la distensibilidad de ambos pulmones va a ser de 200 ml por centímetro de agua de presión, o sobre, mejor dicho. Y también dimos este ejemplo, ¿verdad? Que si aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se va a expandir 200 ml, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. Si hablamos entonces de la tensión superficial y del efecto que va a tener el agente tensioactivo sobre esta tensión superficial, podemos poner como ejemplo lo que va a ocurrir en una interfase gas-líquido, ¿verdad? Lo más común que generalmente se da el ejemplo más común que se da para mayor entendimiento es el de las gotas de lluvia, ¿verdad? Que van a intentar unirse, van a intentar adherirse unas con otras, aumentando así su tensión superficial. Ahora vamos a proyectar esto a los alvéolos. De la misma forma, esta interfase líquido-gas, los líquidos van a intentar unirse unos con otros. Esto me va a llevar a que aumente mi tensión superficial. ¿Y qué va a pasar con este aumento de tensión superficial? La fuerza contráctil elástica de los pulmones va a tratar de forzar la salida del aire de los alvéolos hacia los bronquios, y esto va a hacer que estos últimos, ¿verdad? Que los alvéolos intenten colapsarse. Básicamente eso es todo lo que dice acá. Y acá nos habla de uno de los principios que mencionamos hace rato, ¿verdad? Nos dice que cuanto más pequeño sea el alvéolo, mayor va a ser la presión de la tensión superficial. Bueno, ¿y qué efecto va a tener el agente tensoactivo sobre todo esto? El agente tensoactivo lo que va a buscar es contrarrestar este efecto final, ¿verdad? Contrarrestar esta tensión superficial que se va a producir. El agente tensioactivo del cual hablamos es el surfactante pulmonar. Dijimos ya que se produce por los neumonocitos de tipo 2 o células de tipo 2. Van a buscar reducir la tensión superficial alveolar. Entonces así reducen la posibilidad de que este alveolo se colapse durante la aspiración, ¿verdad? Eso es lo que nosotros no queremos que pase. Bueno, acá menciona las características de este agente surfactante, de este agente tensoactivo. Nos dice que es secretado por la célula de tipo 2, como ya dijimos, que es una mezcla de fosfolípidos y de proteínas y de iones, ¿verdad? Y un calcio, de apoproteínas, y dice que recubre la superficie alveolar, eh, disminuye la tensión superficial intraalveolar y evita de esta forma el colapso de los alveolos en la aspiración. Bueno, vamos a entrar entonces a hablar de los volúmenes y las capacidades pulmonares, ¿verdad? Cuando entremos a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares, tenemos que tener en cuenta todos los valores que vamos a tocar, ¿verdad? Y que tenemos que manejar estos valores de memoria, ¿verdad? No hay otra forma de retener esto. Bueno, si entramos a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares, tenemos que saber cómo conseguimos estos volúmenes y esta capacidad, cómo los medimos, ¿verdad? Esto se va a dar a través de la espirometría, ¿verdad? Que nos va a permitir el registro de las variaciones de estos volúmenes, ¿verdad? Es un método simple. Registra el aire total que entra y que sale de los pulmones, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a realizar esta espirometría? Se va a realizar a través de un aparato
que cuente con un reservorio de oxígeno, ¿verdad? Como, como vemos acá, que cuente con un contrapeso, en donde acá se me va a permitir realizar mi registro correspondiente. Este aparato va a estar sumergido en agua, ¿verdad? Y se va a mover conforme a la respiración del paciente. Va a contar con un tubo y con una boquilla al final del tubo donde el paciente va a tener que realizar una inspiración y la expiración. Y en una espirometría simple se le va a solicitar al paciente que realice una inspiración máxima, ¿verdad? Todo lo que puede inspirar. Y luego se le va a pedir que expulse todo el aire que inspiró. Eh, Acá el tiempo no o sea, se le va a pedir que expulse durante el tiempo que el paciente va a necesitar, ¿verdad? No vamos a tener en cuenta acá la, la fuerza que el paciente necesite para expirar esto, ¿verdad? Sí, sí acá durante la espirometría forzada vamos a tener en cuenta, vamos a pedirle primero que realice una inspiración máxima como en la espirometría simple, ¿verdad? Pero luego le vamos a pedir que realice una aspiración de todo el aire de sus pulmones en el menor tiempo posible. Acá obviamente va a haber un aumento de velocidad, ¿verdad? Porque el aire va a salir con mayor rapidez. La espirometría entonces nos va a arrojar estos volúmenes pulmonares, en donde vamos a encontrar 4 volúmenes. Eh, Vale la pena aclarar que estos valores son referenciales, son valores que están medidos en una persona, son registros que están hechos en una persona joven, en un varón joven, adulto. Ahora, esto va a variar en función a si la persona es atlética o no, en función a la edad, al sexo, en función a la patología, si hay o no patología de base, y otra vez en función a la patología que tenga el paciente, ¿verdad? Justamente por eso nos interesa conocer estos volúmenes. Primero tenemos el volumen corriente, que va a ser el volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración normal, ¿verdad? Tiene un valor de 500 ml, lo observamos acá, en esta franja. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que va a ser un volumen adicional máximo, un volumen adicional forzado de inspiración que realiza el paciente sobre este volumen corriente, ¿verdad? El valor total es de 3000 ml. Vemos acá esta franja grande de color lila que se ve acá. Encontramos el volumen de reserva inspiratorio, que sería lo inverso a lo de arriba, ¿verdad? Que es el volumen máximo que podemos expirar por encima de nuestro volumen corriente, ¿verdad? Es de 1100 ml, es lo que vemos acá abajo, de color rosado, esta franja. Y por último vemos el volumen residual, ¿verdad? Que es el volumen que igual sigue quedando en los pulmones tras una aspiración forzada. Es de 1200 ml, ¿verdad? Que es lo que vemos acá más abajo. Siguiendo con esto pasamos a las capacidades pulmonares, que van a ser la suma de dos o más volúmenes, ¿verdad? También las encontramos en el número 4. Empezamos por la capacidad inspiratoria, que va a ser la cantidad de aire que se puede inspirar, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Luego de una inspiración normal. ¿Cómo calculamos esto? Tenemos que sumar el volumen corriente, que dijimos que era de 500 ml, y el volumen de reserva inspiratoria, que dijimos que era 3000. Entonces, si ustedes ayudan un poco acá, van a aprender solamente los valores de volúmenes, ¿verdad? Y para aprenderse las capacidades van a necesitar saber solamente qué sumar con qué, ¿verdad? Bueno, entonces esta capacidad inspiratoria es de 3500 por la sumatoria que hicimos, ¿verdad? Eh, la encontramos a la capacidad inspiratoria acá, ¿verdad? Vemos que es todo esto. ¿Por qué? Porque dijimos que el volumen corriente era el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Luego tenemos a la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que quedó en los pulmones tras una aspiración normal. Para eso eh, tenemos que sumar el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Eso nos da un valor de 2300. ¿Por qué? Porque sumamos 1100 del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que era de 1200. Entonces tenemos un valor de 2300, ¿verdad?
Siguiendo con esto tenemos la capacidad vital, que va a ser la máxima cantidad de aire que se expulsa de los pulmones luego de una expiración máxima y haciendo también una expiración máxima, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ya sumamos tres volúmenes, ¿verdad? Sumamos el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente, ¿verdad? Vamos a sumar 3000 más 500 más 1100, ¿verdad? Entonces nos va a tirar un valor de 4600 ml en total. Y siguiendo con lo último, ¿verdad? Acá ubicamos a la capacidad vital, ¿verdad? Y siguiendo con lo último, tenemos a la capacidad pulmonar total, ¿verdad? Que va a ser el máximo volumen al que pueden expandirse nuestros pulmones con un máximo esfuerzo posible, ¿verdad? Acá ya tenemos en cuenta la capacidad vital, ¿verdad? Más el volumen residual, o sea que vamos a tener en cuenta el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio, que nos da un valor de 4600, más nuestro volumen residual, que me da un valor de 1200. Entonces, en total, tenemos 5800 ml de volumen de aire, ¿verdad? Que sería toda la capacidad de nuestro pulmón. Bueno, vamos a seguir entonces. Acá hay ciertas definiciones, ciertos conceptos. Ya conocemos el concepto de volumen corriente, ¿verdad? Que es el volumen que se intercambia en una respiración. Dijimos que era de 500 ml aproximadamente, ¿verdad? En reposo. Ya sabemos lo que es el concepto de frecuencia respiratoria, el número de respiraciones por minuto, ¿verdad? Y Guyton dice que en promedio es de 12, algunos autores sugieren de 16. Siempre que esté en ese rango estamos hablando de una frecuencia respiratoria normal, ¿verdad? ¿Y qué es el volumen minuto? El volumen minuto es la cantidad de volumen que se intercambia en un minuto. ¿Cómo se calcula? Se calcula multiplicando mi volumen corriente por mi frecuencia respiratoria. Entonces decimos que aproximadamente se produce un intercambio de 6 litros de volumen de aire por minuto en nuestra vía respiratoria. Obviamente esto va a variar de acuerdo a si la persona, por ejemplo, está haciendo ejercicio. Obviamente su frecuencia respiratoria va a aumentar. Eso me va a llevar a un aumento de mi cantidad de volumen por minuto, ¿verdad? Asimismo de mi volumen corriente. Bueno, seguimos entonces. Existe una zona denominada espacio muerto, ¿verdad? Dentro de nuestro árbol respiratorio. Es una zona en donde no se produce, o sea, una zona donde no se produce el intercambio de gases. Como sabemos, el aire ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Entonces, es lógico pensar que si ingresa una cantidad de aire, ¿verdad? No todo el aire que inspiremos va a llegar hasta la zona de intercambio, ¿verdad? Va a haber una parte que se quede en la tráquea, que se quede en la faringe, ¿verdad? En donde no se va a producir este intercambio de gases. ¿Por qué? Porque este aire nunca va a llegar hasta los alveolos. Luego, cuando realicemos la aspiración, ¿quién sale primero? Y sale primero de vuelta este aire que se encuentra en este espacio muerto y por último sale el aire de los alveolos, ¿verdad? Y como acá dice, la parte del aparato respiratorio que no intercambia gases con la sangre. Eso es lo que tenemos que manejar sobre este espacio. Bueno, y acá lo que ya dijimos, ¿verdad? Que va a ser la parte de aire de una persona que nunca alcanza las zonas de intercambio gaseoso. Y puede ser las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios. Y se dice que más o menos, o acá aproximadamente, es de 150 ml en una persona joven, ¿verdad? Dice que esto aumenta con la edad. Y hay dos conceptos que tenemos que diferenciar que va a aparecer en su libro, que en donde hablamos de un espacio muerto anatómico y de un espacio muerto fisiológico. Cuando hablamos de un espacio muerto anatómico no estamos incluyendo los alveolos. Ahora, si estamos hablando de un espacio muerto fisiológico, sí incluimos a aquellos alveolos que no realizan un intercambio gaseoso total, realizan un intercambio gaseoso de manera parcial, ¿verdad? Ahí sí estamos hablando de un espacio muerto fisiológico también, incluyendo
esa parte de los alvéolos más toda la, todo el resto del árbol respiratorio, ¿verdad? Tenemos una tasa de ventilación alveolar o frecuencia de ventilación alveolar que nos dice que es el volumen total de aire nuevo que va a entrar en los alvéolos y en zonas adyacentes de intercambio de gaseoso cada minuto, ¿verdad? Por eso acá tenemos VA, que significa ventilación alveolar, por frecuencia respiratoria, ¿verdad? Dijimos que era de 12. Y entre paréntesis tenemos el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, ¿verdad? Eh, Estamos hablando, como digo, de valores referenciales en una persona joven. Y esto nos da que encontramos 4200 ml, ¿verdad? Esta ventilación es súper importante porque va a determinar las concentraciones de nuestros gases, las concentraciones de oxígeno y de CO2 en los alveolos, ¿verdad? Llegamos hasta acá entonces y así damos por culminada la primera clase correspondiente al módulo de fisiología de la respiración.